Otra cuestión internacional realmente muy, pero muy relevante en nuestra agenda tiene que ver con lo que está sucediendo en Medio Oriente. Las primeras horas de la tregua en el Líbano, acordada por supuesto entre Israel y Hezbollah, están siendo tensas, pero todo parece indicar que el cese de las hostilidades todavía aguanta. Caravanas enteras de libaneses que habían huido de los ataques israelíes están colapsando las vías de acceso a sus hogares en el sur, mientras el ejército regular del país comienza a tomar el control de la zona fronteriza con Israel. Benjamín Netanyahu prometió reanudar las hostilidades si Hezbollah se rearma. Pero vamos a contactar a nuestro especialista, a nuestro corresponsal internacional en jefe, José Levi, en Jerusalén, para que nos cuente sobre estos primeros compases de este cese al fuego. José, bienvenido. Sí, hola Nacho, buenas tardes. Se trata de un alto el fuego enormemente frágil. Se teme que en cualquier momento pueda ser violado. Aquí estamos hablando de una situación en la cual, a pesar de que el ejército israelí y también el propio ejército libanés llaman a la población a no regresar a sus casas al sur del río Litani, o sea, en las zonas más cercanas a Israel, vemos que miles de personas hoy han hecho el camino hacia el sur del Líbano, acercándose a Israel, acercándose también a las tropas israelíes que todavía durante 2 meses van a estar presentes en el interior del Líbano, según los términos del acuerdo. Entonces, aquí vemos que hay situaciones extremadamente peligrosas. También el ejército libanés asegura que existe el temor de que pueda haber munición sin explotar como consecuencia de la guerra que todavía no ha sido desactivada y pueda hacer peligrar a las personas. También existe el temor por parte del ejército israelí de que entre las personas que regresan pueda haber miembros de Hezbollah o de otras organizaciones que puedan abrir fuego contra ellos. Entonces intentan los israelíes mantener zonas restringidas donde no puede llegar esta población, precisamente por estos temores, pero a pesar de eso hemos escuchado hoy de varias ocasiones en las cuales los soldados israelíes han disparado al aire precisamente para intentar alejar a posibles personas que llegaban a estas áreas. Y todo esto cuando es de señalar que en el lado israelí de la frontera la situación es totalmente distinta. Son muy pocos los israelíes de las decenas de miles que abandonaron sus casas precisamente por temor a la guerra. Muy pocos de ellos están regresando por ahora. Se está a la espera de ver si realmente este alto el fuego se transforma o no en realidad. Hay que tener en cuenta que un aspecto fundamental que destacó ayer el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu es que si su país ve que Hezbollah está de alguna forma violando el acuerdo, ya sea con intentos de trasladar armas o bien el intentos también de lanzar proyectiles contra el interior de Israel, que entonces el ejército israelí podría actuar de manera inmediata. Es verdad que también existe la posibilidad, que esa sería la preferida también por los mediadores internacionales, de que al final fuera el ejército libanés el que consigue hacerse con la soberanía, con el control de su país, también en las zonas más cercanas a Israel, donde ahora hemos visto hoy que están llegando grandes cantidades de soldados del ejército libanés para reforzar la zona y sobre todo en una situación en la cual Hezbollah está notoriamente diezmado. Aquí estamos hablando de que sobre todo en los 3 meses Israel ha golpeado duramente a esta organización, a su liderazgo, a su capacidad misilísticas, de proyectiles,
y todo esto da una oportunidad al ejército del Líbano para hacerse cargo de la seguridad en su país. Y todo esto, eso sí, cuando vemos que en Hezbollah no parece que estén dispuestos a ceder el control que tenían hasta ahora en grandes partes del Líbano, la libertad que tenían hasta ahora para atacar o no a Israel, y entonces este puede ser un tema importante, inclusive también peligroso a nivel interno en el Líbano, cuando vemos que una parte de la población exige a Hezbollah dejar las armas y que pase a depender de lo que son las decisiones del gobierno y del ejército libaneses. Nacho. Bien. Por supuesto, otra cuestión que hay como telón de fondo a todo lo que bien venís contando, bien vinculado con el Líbano, es si este antecedente puede permitir que ahora se avance hacia un acuerdo entre Israel y Hamás, en Gaza particularmente. Bueno, lo que dijo ayer Joe Biden es que cambian las reglas del juego. Ahora él piensa que existe de nuevo una oportunidad de reactivar estas negociaciones indirectas entre Israel y Hamás en Gaza para intentar llevar a la liberación del centenar de rehenes israelíes todavía cautivo durante ya casi 420 días en el interior de Gaza, también el fin de la violencia que es tan urgente para la población en esta franja de tierra. Entonces vemos, eso sí, que ahora lo que dice Benjamin Netanyahu es que lo que se ha mostrado ahora es que Hamás está aislado. Hasta ahora Hezbollah, por ejemplo, había decidido el atacar a Israel al comienzo de esta guerra en solidaridad con Hamás y afirmaba que no finalizaría estos ataques hasta que finalizara el conflicto en Gaza. Vemos que ahora decidió Hezbollah finalizar su conflicto con Israel sin que haya finalizado el otro. Y todo esto cuando también Hamás ahora ve que las posibilidades quizás que veía antes de que se llegara a una guerra regional por el tema de Hezbollah, eso está disminuyendo de manera significativa. Entonces esto abre una ventana de oportunidades. En Hamás inclusive hoy reconocían que existe la posibilidad, que ellos están abiertos a la posibilidad de nuevo de llegar a un acuerdo con los israelíes. Pero todo esto habrá que ver cómo reactivarlo cuando también se habla ahora inclusive por parte de Joe Biden de un nuevo país que puede ser clave en la mediación, aparte de Qatar y de Egipto, que es Turquía, donde se encuentran recientemente una parte de los líderes de Hamás que pudiera tener un papel protagónico, inclusive su presidente Recep Tayyip Erdogan asegura que están dispuestos a tener un papel en la mediación en este tema. Nacho. Bien. Dos cuestiones muy relevantes, les decía al principio, de nuestra agenda internacional, con novedades de mucho peso que nos va a seguir actualizando como siempre, como cada tarde, José Levi desde Jerusalén. José, un placer como cada día. الحمد لله يا حبيبي مبسوطة لك شو بدنا نرجع على وطننا وعلى بلدنا وعلى أرضنا. نحن كتير مبسوطين وإن الفخر نرجع على بلادنا. اجعل ضيعة بلطف الله والله اللي يشفع علينا بس إن شاء الله نكون تعلمنا من هالحياة ومن هالحب. خلقت من جديد بقدرة الله، نفس أخذت نفس هيك طبيعي، نفس من الله أحلى نفس، ما في مثل تراب جنوب وريحة جنوب. Lo que hemos visto es un recrudecimiento horas antes, previo a lo que ya se estaba presumiendo iba a ser el inminente anuncio de un acuerdo de tregua entre Hezbollah y el ejército israelí. No se podría decir estrictamente punto final, si me atengo, Esther,
al mensaje del propio Netanyahu, en donde dice la guerra no terminará hasta que logremos todos los objetivos, empezando por el regreso de los residentes del norte sanos y salvos a sus hogares y otros objetivos específicos, el tema de los rehenes, en fin, no se podría decir que este es el punto de final, ¿es si acaso una tregua o cómo entender esto? Mira, sí creo que se trata de una tregua en el sentido de que hay un cese de las hostilidades que se considera dependiente de que se respeten las reglas que se han establecido en esta negociación que se realizó. O sea, si las reglas que se han establecido se respetan por las dos partes, esto puede conducir finalmente a un punto final, pero obviamente está por verse si no va a haber violaciones a estos acuerdos que se consiguieron. Por eso es que no se puede hablar de un punto final totalmente, tiene razón, pero en general lo que hoy por hoy se está estableciendo es que hemos llegado a un acuerdo y el acuerdo tiene puntos muy concretos, como por ejemplo que las fuerzas del Hezbollah se sitúen al norte del río Litani, tal como estaba establecida la resolución 1701 de Naciones Unidas, aceptada y votada en 2006, que las fuerzas israelíes también se retiren de territorio libanés y para esta situación de retiro de las dos partes se contempla un lapso de 60 días. Ahora, ¿qué es lo que se prevé que sucedería en ese espacio que va desde la línea azul, que es la frontera de Israel con Líbano, hasta el río Litani, que es donde operaba Hezbollah de manera violatoria de la resolución 1701? Lo que está acordado es que el Ejército Nacional Libanés tiene que asumir el control de todo ese territorio, el mantenimiento de la vigilancia para que no haya violaciones a este acuerdo de cese del fuego, ni de parte de Hezbollah, ni de parte de Israel. O sea que las fuerzas militares del Líbano, reforzadas probablemente con ejército de UNIFIL y algunos otros apoyos, por ejemplo, provenientes de Estados Unidos y de Francia, que han sido los mediadores en este acuerdo, estarían con la encomienda de, pues, constituir el colchón o el amortiguador para evitar el choque entre fuerzas israelíes o población israelí y población, más bien, y militantes del Hezbollah.